capítulo 8, verso 6. Leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos un día más en este lugar, Señor. Dios mío, ayúdanos a entender que lo más grande que puede existir en nuestras vidas es tu palabra, Señor. Es a través de tu palabra que tú nos enseñas, que tú nos hablas, que tú nos exhortas, Señor, que tú nos capacitas para amar. Es a través de tu palabra que tú nos capacitas para perdonar, para amar, para restaurar, Señor. Dios mío, gracias, Señor, por permitirnos en este lugar, Señor, seguir, mi Señor, escuchando tu palabra y que tu palabra siga corriendo y siendo glorificada, mi Señor, en aquellos corazones, Señor, que son tierra fértil para ti, para tus propósitos, para tu amor y para tu obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, hermanos, con esta muy interesante enseñanza sobre el celo de Dios por su gloria, y que nosotros, la número 4, la titulamos Icabod, que significa la gloria de Dios sea ahí. Hermanos, sin la gloria de Dios no puede haber entendimiento de la palabra. Es que sin la gloria de Dios es solo un sitio reuniéndose gente. La gloria de Dios es todo. Ahí donde viene la protección, ahí donde Dios está en acción a través de su gracia. La gloria de Dios. Pero cuando la gloria de Dios se va, usted puede ver gente, fácilmente reconocemos gente o nos reconocen a nosotros cuando verdaderamente Dios se ha apartado o nosotros hemos hecho que Dios se aparte. Hay muchas formas de que usted y yo hagamos que Dios se aparte. Por eso el Señor le dice, profeta Ezequiel, tú has probado las maravillas que yo he hecho con este pueblo, contigo mismo. Pero tú ves, Ezequiel, no ves lo que mi pueblo hace contra mí para alejarme de sus vidas. Eso es pan de cada día. Es casi que un comentario mundial de que la palabra del Señor cada día escasea más y más, que cada día se le mezclan más cosas a la palabra, que cada día hay más del ser humano que de la palabra de Dios. Por eso Dios habla de la pureza de su palabra. El Señor profetizaba por allá en Sofonías 3 de que en aquel día, hablaba de un día, dice el Señor que produciré pureza de labios. Y dice, para que mi pueblo me adore, para que mi pueblo me alabe. Entonces, ese es el propósito de la pureza de labios. Pero en Malaquías 2 habla de que de la boca de los sacerdotes mi pueblo recibirá mi palabra. Entonces, imagínense, si los sacerdotes tenemos una boca corrompida,
porque tenemos un corazón corrompido por la avaricia, por el deseo de reconocimiento, por la grandeza, por el deseo de dinero. Entonces, ¿qué es lo que va a recibir el pueblo de Dios? Por eso Él le dice, ¿no ves, hermanos, qué terrible que usted, como persona que ama al Señor, que Dios nos ha llamado para estar en su presencia, para servirle, que usted no vea lo que se hace en este lugar, las cosas que se hacen acá, la vida de los que comparten, lo que comparten, que no veamos lo que se hace para alejar a Dios de su santuario. Eso está así en los millones de templos que hay en el planeta Tierra, y la gente no ve lo que se hace en el púlpito para alejar a Dios. Y como nos seguimos reuniendo cada 8 días, en la religión normal nos reuníamos cada 8 días y cada cual salía a sus fornicaciones, a sus robos, a sus trampas, a sus mentiras, a sus adulterios, a sus asesinatos. Vaya a la iglesia por allá en Sabaneta, como la visitan los martes todos los narcotraficantes y todos los asesinos, igual otra que hay en el poblado, para ir a la Virgencita a pedirle que les dé puntería. ¿No ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que estos hacen para alejarme de su hogar. Con razón, tantos hogares cristianos pervertidos, corrompidos. No hay amor, no hay honra a Dios. Solamente se juntan por tradición. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a cada creyente, no al pastor, a hacer una atalaya. ¿Usted cree que si en esos púlpitos, yo podría hablar de muchos púlpitos y cercanos y lejanos, en donde podría mostrarle cantidad de cosas que yo veo y escucho, que no le agradan a Dios, pero la gente en esos lugares, cada uno participando de lo que el brazo de carne les está impartiendo, no ven? Por eso el Señor le dice a Ezequiel, ¿no ves? Y lo llevó y demostró todo. Y después de que demostró todo, le dijo, ¿no ves? Muy importante, hermanos. Y calor, la gloria de Dios se ha ido. Muchos de nosotros como creyentes tenemos que pellizcarnos. Si alguna vez tuvimos ese calor, ese amor, que andamos en el primer amor con Cristo, y que a partir de un momento que comenzamos a hacer, que ya no sentimos nada, que se nos da lo mismo pecar y empatar, y pecar y empatar, y pecar y empatar, y sigo congregándome y doy una limosna y ya, y vuelvo y me congrego, cojo la Biblia, saco la Biblia, y vuelvo y la cojo y vuelvo. Hermanos, ¿qué podemos estar haciendo usted y yo para alejar a Dios de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestro hogar, de nuestra familia, de sus propósitos con nosotros y a través de nosotros? Estamos viendo 3 circunstancias que sucedieron con la gloria de Dios, y lo que Dios dice sobre esas circunstancias y lo que sucede con su gloria. Entonces, el primer acontecimiento que vimos lo podemos llamar la gloria de Dios revelada. Dios revela su gloria. Dios va y visita a su siervo Ezequiel y le muestra la revelación de su gloria desde el capítulo 1, donde vemos tremendo cómo el Señor le muestra a Ezequiel, le muestra 4 querubines, le muestra 4 ruedas llenas de ojos, que hablan, por supuesto, de la omnipresencia, omnisciencia de Dios. Y 4 querubines, cada uno con 4 caras, que muestran la obra redentora de Cristo.
uno de los querubines, o cada querubín tenía 4 caras y cada uno tenía una cara de águila, que habla de la palabra que viene de las alturas de la palabra de Dios y tiene que ver con el Evangelio de Juan. Hay otra cara que es la cara de un león, que habla del Evangelio de Mateo, profetizaba el Evangelio de Mateo. Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Habla de Lucas como con cara de hombre, que habla del varón perfecto, el libro de Marcos. Y es tremendo, hermanos, como y muestra, por supuesto, en la cara como de un ternero, como de un búfalo, que habla de la obra del sacrificio del Señor, la obra redentora del Señor. Entonces, qué tremendo como le muestra en esa visión, y esa misma visión vuelve y se la muestra aquí en el capítulo 8. Entonces, y se la muestra con el propósito de ver cómo la gloria de Dios estaba para bendecir a su pueblo Israel. Entonces, lo primero que vimos es la gloria de Dios revelada, y que ya vimos que la gloria de Dios revelada es Cristo. Y esa gloria se presenta en su palabra. Por eso es que a través de la palabra viene bendición, viene transformación, viene perdón, viene restauración. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, es eficaz, es espíritu y es vida. Entonces, primero, la gloria de Dios revelada. Vemos que Dios se le revela en una figura de hombre, una figura humana. Y Él es el que les dice: no ves hijo de hombre, porque dice que Él lo cogió y miró y vio que era un hombre y era Yahweh. El yo soy. Y dice que lo quieren alejar de su santuario. Es muy importante. Entonces, ya entendiendo esto y esta figura, sigamos viendo las visiones que mostró Ezequiel. Miremos el verso 4 del capítulo 8 de Ezequiel. Y aquí es donde nos muestra nuevamente. Y dice: y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel. Miren el capítulo 8. Mire que vuelve y dice: como la visión que yo había visto en el campo, capítulo 1. Y si usted va a leer el capítulo 1, se va a dar cuenta de que ahí donde Dios le muestra los querubines con alas, llenos del poder de Dios, con las 4 caras, las 2 ruedas, en fin, le muestra la gloria de Dios. Entonces, vuelve y le muestra la gloria de Dios. Y también le muestra, por supuesto, el trono de Dios, y aún uno con figura de hombre sentado sobre ese trono. Entonces, vuelve y le repite la escena de la gloria de Dios. Y esto entonces tiene que ver con la gloria de Dios revelada en una figura de hombre. Entonces, ya entendiendo esto, sigamos viendo lo que el Señor le mostró al profeta. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora es la gloria de Dios profanada, pisoteada, tirada tras nuestras espaldas, en el caso de ellos, tras las espaldas del pueblo de Israel. La gloria de Dios profanada. Verso 5. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del cedro a la entrada. Entonces, nosotros que aquí hemos estudiado muy profundamente la palabra de Dios a través de los años, el estudio del tabernáculo nos demoró en suma total más de 3 años. Vemos de que el Señor le dice que hay una imagen de cedro a la entrada del altar. El altar estaba el tabernáculo o el mismo templo,
y en el templo, a la entrada, estaba el altar de bronce o altar del sacrificio, que representa la cruz de Cristo. Era donde se sacrificaban animales, que tenían que cada animal, sacrificaron millones de animales y cada animal tenía que ser perfecto. Cuando los creyentes de Israel traían, cada uno tenía que traer un animal para que ese animal muriera en vez de la persona. Por eso Cristo vino a morir en vez de usted y yo. Dice que el que está en Cristo ya no tiene condenación. El que está en Cristo, nueva persona. ¿Por qué? Porque Cristo ante el Padre murió por usted y murió por mí. Qué grave para los que rechazan a Cristo y rechazan la palabra. No tienen que morir. Esos son los que mueren dos veces. Una muerte física y después la muerte segunda. Pero el que está en Cristo, aquel que es nueva criatura, solo muere una sola vez, y de ahí a la gloria con el Señor. Entonces, cada persona tenía que traer, si había 3 millones de personas, cada uno traía un animalito que moría. El animalito lo revisaban, le revisaban las orejas, le revisaban los dientes, le revisaban la cola, todo, y tenía que ser perfecto, porque ese animalito profetizaba de Cristo, que era el hombre perfecto. Entonces, ahí en donde sacrificaban esos animales es donde pusieron una imagen a todo el frente, para que todo el israelita que viniera, lo primero que viera era la imagen. Qué cosa más terrible. Al hacer eso, echaron por tierra el poder redentor de la sangre. Es muy importante entenderlo. Pisotearon la única manera de acercarse a Dios a través de la sangre, que era el altar en ese momento, y que eso era una sombra de la sustancia, que era la cruz, y que era Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que quita la muerte del mundo. Es muy importante. Entonces, el Dios Altísimo adorado en su templo a la par con una imagen. Es como aquellos que vinieron a Cristo pero siguen en la religión, pero siguen en su vida pagana. Aquellos que tienen un altar para adorar a Dios un domingo, venir y cantarle a Dios, escuchar la palabra un domingo, y el resto de la semana recibiendo de todo lo demás. Y además con las atracciones que quedan en secreto en los corazones de mucha gente. Por eso es que no hay transformación, porque es que Dios no comparte su gloria con nadie. Si tú tienes esta imagen en tu vida, adora esa imagen, yo me voy. Como les dijo el Señor por allá en Jeremías 7, cuando decía los judíos, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este, y el Señor les diga, no digan que esto es templo del Señor, primero conviértase, arrepiéntase. Porque este pueblo solo de labios me honra. Ay, yo amo a Dios. Ay, es que Dios es todo para mí. Pero su vida lo niega. Dios adorado a la par con Astoré, un ídolo, y en su propio templo. Es como uno. ¿Cuánta gente dice que vinieron al Señor y comenzaron en un mesianismo, pero siguen con su corazón en la ley? Es lo mismo. Pablo se lo dijo muchas veces. Seguían con su corazón. Y por ahí les decía, ¿qué os ha fascinado? ¿Quién os ha vislumbrado? ¿Qué os ha fascinado para que os apartéis de la verdad? O sea, siguen con su corazón dividido. Dios nos llama a tener, por eso Él dice, en aquel día esparciré sobre vosotros agua limpia, la palabra limpia, no con las filosofías del pedazo de carne que predica, sino la palabra de Dios pura. Por eso el Señor prometió que produciría pureza de labios, pero para que haya pureza de labios, primero produce pureza de corazón, pureza de vida. Entonces, hermanos, porque solo así, hermano, cuando usted, hermano, al menos en este lugar, en este humilde lugar, que estamos aquí por la misericordia de Dios en esa mesa, cuando usted sienta lo que Dios ha delegado en cada uno de ustedes delante de Él, la responsabilidad tan grande que usted tiene, hermanos, como lo dice por allá en 1 Timoteo 3:15,
una responsabilidad tan grande en la casa de Dios, de defender las cosas de Dios, de no cerrar los ojos ante lo que ve, de no aliarse con el pedazo de carne pastor que predique, sino que exaltar la verdad de Dios por encima de todo. Es una responsabilidad muy grande que usted tiene y que yo aquí muchas veces lo he dicho. Si usted ve algo en la palabra, en mi misma vida, reúna a varios hermanos con testimonio y reúname, porque usted está diciendo un derecho que tiene, porque Dios lo dice. Por eso dice Pablo por allá, para que si yo tardo, para que si yo me demoro en venir, tú sepas cómo comportarte en el templo de Dios, que es la casa del Dios vivo. Columna. O sea que usted es templo del Dios vivo, columna y baluarte de qué? De la verdad. Entonces la verdad, usted tiene que pelear por la verdad. Pero hay lugares donde atrévase a señalar al pedazo de carne que predica para que vea que lo pone como un rebelde. No sé ni cómo calificar esas cosas. Esos monstruos. La verdad de Dios, hermano, la verdad de Dios. El Creador, hermanos, que dice por allá Isaías 43:7, que el Señor nos creó para su gloria. Hermano, nos creó, nos formó y nos hizo para su gloria. El Creador compartiendo el templo, hermano, su templo que compró a precio de sangre, de la sangre de Cristo, hermano, con el pecado. Entonces, ¿qué es un templo sin la gloria de Dios? Ya el pueblo de Israel lo experimentó. Cuando vino Cristo, Él era la gloria de Dios prometida, que venía en el nombre de Dios y que iba a estar en ese templo. Por eso el Corán dice, la gloria postrera será mayor que la primera. La mayor era Cristo. Y ese Cristo es el que viene a nuestros corazones. Ya no tenemos que ir a ningún templo físico por allá en Jerusalén, sino que usted y yo somos el templo de Dios. Pero ¿será que usted y yo como templo de Dios estamos haciendo algo para alejar a Dios de este templo, de nuestras vidas? Entonces, si la gloria de Dios en el templo, hermano, ¿qué queda el templo? Vean, pura construcción, madera, metales preciosos, por fuera, metales preciosos por fuera, porque muchos sí nos ponemos muy bonitos y eso para ir muchos el domingo a adorar al Señor, pero por fuera somos así. ¿Cómo somos delante de Dios que nos ve? El Roy, el que nos ve. Así que entonces la grandeza hermano, la grandeza del templo no es el diseño, ni la figura, ni el tamaño, ni la decoración, sino lo que usted y yo contengamos, la gloria de Dios. Ahí está el poder. Porque la grandeza no es la casa en sí, sino el que habita la casa. Y usted y yo necesitamos que Dios habite esta casa, que tenga contentamiento con usted y conmigo. Por eso por allá dice, en Éxodo 39:40, 18 veces dice el Señor, y Moisés me construyó el tabernáculo tal cual como yo se lo pedí. O sea, 18 veces el Señor asegura que Moisés hizo todo. Y entonces en el próximo versículo dice, y el Señor se mudó al tabernáculo. Entonces, si usted y yo somos ese templo, ese tabernáculo de Dios, donde no hacemos como Dios lo dice, ¿qué presencia de Dios va a haber? ¿Qué poder de Dios va a haber? ¿Qué gloria de Dios va a haber, hermano? Solo religión. Solo religión. Hermano, Dios nos llamó para honrar su nombre, su palabra y su gloria. Muy importante, hermano. Solo así. Mire, leamos. Yo quiero que usted y yo abramos la Biblia y leamos Primera de Timoteo 3:15. Muy importante. Porque necesitamos ver lo que dice ahí. Mire, y esto, Dios está hablando de usted y de mí, la responsabilidad que usted tiene
y que yo tengo ante Dios. Miren lo que dice Pablo, que les da la doctrina que vino del cielo, porque Pablo fue entrenado directamente no por ningún apóstol, sino por Dios. Bien, él les dice, él iba a hacer un viaje y entonces les dice, para que si tardo, si no vengo pronto, sepas cómo debes o tienes que conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea, es usted y soy yo la casa de Dios. Mire que usted y yo somos columna y somos baluarte de la verdad. Pues no podemos tragar entero, hermanos. Si a la iglesia se le enseñase esto de lo que Dios considera a cada creyente, que es un templo de Dios y que debe ser una columna y un baluarte de la verdad de Dios, hermanos, no estarían compartiendo desde los púlpitos las cosas que comparten. Pero, como dice por allá en Ezequiel, creo que es, que nosotros muchas veces somos como perros mudos que no ladramos. Están robando la casa y el perro así. No, hay que ladrar para que se vayan. A veces, hermano, en muchos lugares la gente es como eso, Dios lo dice. Entonces, solo así, cuando nosotros defendemos la verdad de Dios, solo así, esa casa será un lugar muy especial, un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, entre Dios y nosotros, hermanos. Ese pueblo que está ahí era el pueblo que Dios redimió. Ojo, que Dios no está hablando de cualquier gente. Dios redimió a ese pueblo, lo trajo de Egipto. Celebró la Pascua con ellos. Y en el Nuevo Testamento dice que nuestra Pascua es Cristo. Mire, exactamente lo mismo. Recibió la ley. Cristo viene y nos dice que nos da la ley de la libertad. Nos da la ley. Recibió las promesas, nosotros también. Y Dios los llamó a ellos a hacer luz a las naciones y nunca fueron, y lo mismo que a nosotros. Entonces, Dios le está dando aquí a un pueblo redimido, un pueblo que le iba a salvar, un pueblo lleno de promesas de Dios y que Dios juró cumplirlas todas. O sea, que Dios no está hablando de un pagano, Dios está hablando de un pueblo pagano, es aquel que no conoce a Dios, sino de un pueblo que está apostatando de la verdad, apartándose de la verdad. Muy importante. Miren lo que dice Romanos 1:21. Claro, porque acuérdense que eso eran sombras y que eso para nosotros, como dice 1 Corintios 10, 5 y 6, 10, 6 y 11, para nuestra aplicación se escribieron, para que estemos atentos a ellas. Entonces dice aquí en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, ese pueblo había conocido a Dios, conocía, habían mostrado maravilla, más aún cuando el Señor vino, dijo que Él no venía. Hermanos, por eso es que por allá el Señor dice que nosotros fuimos creados, hermanos, para que le demos la gloria que es debida a su nombre, a sus grandezas, a sus perfecciones, a su poder, a su potestad, a su santidad, a sus atributos, que le demos la gloria, hermano. Y muchas veces nosotros pensamos que darle la gloria es decir gloria a Dios. Lindo que digamos la gloria a Dios y que le demos gloria, pero es mucho, millones de veces más profundo que eso. Entonces por eso dice, no le glorificaron como a Dios. O sea, lo tenían como una cosa más. ¿Cuántos creyentes, a pesar de que el Señor ha dicho de que nos ha salvado, de que el Señor nos ha comprado a precio de su sangre, de que lo glorifiquemos con nuestro cuerpo, ojo, ojo, y con nuestro ser, espíritu, los cuales son de Dios? Hermano, tantas veces, y dice que no lo glorificaron como a Dios. Entonces, ¿cómo que lo estamos glorificando nosotros, hermanos? Si no le estamos dando la gloria que es debida. Dice, ni le dieron gracias.
Gracias es parte de un fruto de nuestra vida, un fruto en el Señor. No solamente decirle gracias, Señor, por eso. Es lo mismo le decimos a la gente que nos deja pasar, ay, gracias. No, aquí habla de cosas más profundas. Nada que ver, nada que ver, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ay, no. Yo ya cumplí el domingo, ya vine, ya sigue mi vida. Y Dios dice que ese cuerpo no es de nosotros, que fue comprado. Y dice que además que nos glorifiquemos con ese cuerpo. Y su necio corazón fue entenebrecido, hermano. Mire usted, creyentes, de pronto aquí, de pronto en todo lugar. Creyentes totalmente entenebrecidos, y se saben los versículos, se saben la palabra, no faltan a la iglesia, y totalmente entenebrecidos. ¿Por qué? Porque no viven para la gloria de Dios, porque no viven para ser agradecidos con el Señor. Hermanos, es lo que está diciendo aquí. Y en el verso 28 miren lo que dice: como ellos, igual que los judíos de los que está hablando el Señor en Ezequiel, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Hermano, yo le pregunto a usted, ¿será que usted y yo en cada situación de nuestra vida aprobamos tener en cuenta a Dios? ¿O simplemente reaccionamos como se presenta la circunstancia? ¿O tomamos las decisiones independientes de Dios, a pesar de que la Biblia dice que el que dice que está en Cristo, dice, debe andar, debe actuar, debe vivir como Él anduvo? ¿Será que aprobamos tener en cuenta a Dios en las decisiones que tomamos, en los caminos que tomamos, en las cosas que hacemos? Será muy importante, porque dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mire lo que pasa, y fíjese en su vida si es real o no. Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Acaso usted está haciendo cosas que no convienen, hermano, delante de Dios? ¿Acaso hacemos cosas que no convienen? ¿Por qué? Porque estamos teniendo una mente reprobada. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta a Dios. Y nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, para alabar a Dios, para servirle a Dios. Como le dijo Ezequías al pueblo en Segunda de Crónicas 31:11. No os engañéis. No es que yo soy cristiano. No te engañes, cristiano, que el Señor te ha escogido. Primero, te ha escogido. Segundo, para que estés en su presencia, porque Él es omnisciente, todo lo sabe, está en todas partes. Para que le sirváis. Yo pensé que era para venir a traer la Biblia, dar a la casa y nos encontramos el 8 días. Para que le sirváis. Hermano, usted no sabe que usted predica más con su testimonio en el trabajo que muchas veces hablando de la palabra a la gente. Para que seáis sus ministros, o sea, no simplemente un ministro, por eso por allá dice el apóstol en 2 Corintios que nosotros somos ministros para que seáis sus ministros, o sea, no simplemente un ministro, por eso por allá dice el apóstol en 2 Corintios que nosotros somos ministros aprobados por Dios. Y para que le queméis incienso, el incienso es el que sube como olor grato a Dios, son las oraciones y las intercesiones del pueblo. Entonces, hermano, ¿será que no estamos teniendo en cuenta a Dios? ¿No estamos aprobando tener en cuenta a Dios en nuestra vida? Con razón, muchas de nuestras decisiones vemos, la Biblia lo muestra como que hay una mente reprobada en nosotros, reprobada, y que hacemos cosas que no convienen. Mano, tengo mi esposa y está mirando otra, no conviene. Tengo mi novia que la quiero, que me ama y la amo, y le estoy mirando otra, no conviene. Porque lo que estás haciendo te lo van a hacer. Y cada vez vas a estar más hundido, no conviene. Entonces, es una realidad. La aplicación de la palabra, ¿por qué? Porque el Señor le está diciendo, no ves. ¿Cuántos hay que no vemos lo que nosotros hacemos? No nos damos cuenta, no vemos, hermano. Sí, muchas veces vemos lo que aquel hace, pero no vemos lo que nosotros hacemos. No ves lo que se está haciendo en tu vida para alejarme de tu vida. No ves. Hermano, qué tremendo.
que se predicara hoy en día, que se compartiera la palabra de Dios, como está escrita y como está revelada. Dios mío, qué bendición es la exhortación. Yo le decía a mi esposa ahora, hablando de ciertos ministros, que no admiten que usted los exhorte, nunca. Y yo le digo a mi esposa, qué bendiciones que a uno lo exhorten. Quizás por eso es que todavía estoy parado aquí, por la exhortación que me da la palabra. Y yo les digo, hermano, la exhortación es lo más precioso que hay, porque el Señor dice que al que Él ama, exhorta, disciplina. Hermano, y hay gente que, uy, no, esa palabra de allá, no, ayer se van a escuchar cuentos y cancioncitas y otro tipo de bobadas, hermano, que no sirven para nada. Caen los pedazos de carne y uno se levanta y cada vez peor. Si la palabra no te ministra, hermanos, pues déjase cuenta atrás. Eso es antibíblico. Yo la otra vez me preguntaba, una vez le voy a preguntar a cierto pastor que ha ministrado miles de veces. Digo, muéstreme uno de los que usted ha ministrado que esté parado firme. Muéstreme uno. Cero. Porque si la palabra no es la que te lava, no es la que te limpia, no es la que te transforma, no es la que te vivifica, no es la que ensancha tu corazón y el mío, estamos muertos. Estamos muertos. Entonces todo es pura tontería que crearon los hombres para que la carne se amañe. Dios me guarde, cada día le pido al Señor, Señor, cada cosa que yo comparte, levanta alguno por ahí que me diga, pastor, con esto que eso no es así, para poderlo corregir, hermano, y estar en la verdad de Dios. Ok, Ezequiel 8, 5, la parte B. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar. Hermano, junto a la puerta del altar, el altar del sacrificio, el altar de bronce, el altar de la sangre, donde se rociaba. Usted no sabe que Dios mató a Nadab y a Abiú en el templo, en el santuario, porque los carbones que llevaron no eran del altar. Porque los carbones del altar tienen que estar untados de sangre, y con ese fuego untado de sangre, que ese fuego cayó del cielo, encendió esos carbones, y ahí donde se hace todo, ellos tenían que llevar fuego y ofrecerlo en el lugar santo. Y por eso dice el Señor que ofrecieron fuego extraño. ¿Por qué? Porque no era ese fuego impregnado de la sangre de los sacrificios. Y estos ponen una imagen ahí en todo el templo. Bueno, no había el más mínimo temor de Dios. El más mínimo. Es que, mire, gente que tiene su relación, eso ha pasado así. Tiene su novia, tiene su esposa, y por ahí en algún momento, yo supe de unos casos, van y llevan una novia a la iglesia, sabiendo que tiene un compromiso. No hay el más mínimo temor de Dios. Dice, anótelo, dice Apocalipsis 14:7, temed a Dios y darle gloria. Temer a Dios. O sea, Dios nos está diciendo que lo temamos y que le demos gloria. Habla de un temor, no de tenerle miedo a Dios, Dios no tiene nada que ver con eso. Habla de un temor de amor, de gratitud. Por eso dice que no aprobaron, hermano, tener en cuenta a Dios ni darle gracias, ni lo glorificaron. Habla de ese temor suyo y mío, de ofender al que nos provee, de ofender al que nos sana, de ofender al que nos restaura, de ofender al que nos salva, de ofender al que hace todo por nosotros y que tiene promesa para nosotros y a nuestra familia. A eso se refiere ese temor, de ofender a nuestro Dios precioso. Temer a Dios, no lo ofendas, no lo saques de tu vida y dale gloria. Apocalipsis 14:7. El Salmo 115 dice 2 veces: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria.
Qué grave. Tantos lugares. Usted ve en esa cosa que llama Mira, una iglesia Mira que tiene miles y miles de personas y políticos y de todo. ¿Cómo la gloria se la dan a esa señora? No es de José Luis Miranda, todo un pueblo marcado con el 666, siguiendo y dando la gloria a ese pobre hombre. No ve a Jim Jones, cientos de cristianos siguiendo a Jim Jones, y por allá él se envenenó, que porque venía Cristo, y se envenenaron todos con él. Y hay otros en donde no se envenenan ni se marcan, pero están dándole la gloria a ese pedazo de carne que está ahí en el púlpito. No a nosotros, dice el Señor, no a ningún hombre, sino a tu nombre la gloria. 2 veces. En Apocalipsis 15:4 dice, mira lo que pregunta el Señor. ¿Quién? O sea, como sorprendido. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no te temerá? ¿Y quién no te dará gloria? ¿Quién? Nadie se atrevería. Nadie. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Y quién no glorificará tu nombre? Oh, pero a pesar de que el Señor dijo eso, dice que fuimos creados para su gloria. Y dice el Salmo 106:20, así cambiaron la gloria de Dios por una imagen de buey que come hierba, adorando animales ahí en el templo. Enseguida lo vemos. Miren tanta gente adorando imágenes de personas, y dicen, no, ninguna persona. Hacen bultos, los hacen de cal, de cemento, los pintan bien bonitos, le ponen el niño aquí o aquí, le ponen oro, y ¿qué más quiere que le ponga? A ver, siga anotando. Una coronita de qué metal, porque si es de plata, vale tanto, si es de oro, siga, ¿qué más le quiere que le ponga? Y la gente adorando eso dice, no a nosotros, oh Señor. Y dice el Salmo 115, que habla sobre la idolatría, que tienen ojos, ese pedazo de muñeco que hicieron ahí con cara de mujer y con un vestido y con un niño por aquí. Tienen ojos y no ven, boca tienen y no habla. Dígale a ese muñeco que le hable. Hágale así y se quiebra y vaya a cumplir otro. Y la gente pidiéndole a eso, y el Señor dice, hermano, que no a nada en este mundo, sino a Él sea la gloria. Que les hacen pies y no caminan. Boca tienen y no hablan, oído tienen y no escuchan, y la gente pidiendo la virgencita, un novio, un esposo, no sé qué. Hermano, fuimos creados para su gloria. Dice que cambiaron la gloria de Dios para dársela a un buey o a una figura humana que come hierba, y en la figura humana come frijoles y toma cerveza muchos. Hermano, que el mundo sin Dios, los paganos del mundo hagan eso, ok. Cuando yo estaba en la religión también yo tenía mi santico y mi santica. Claro que sí, pero estaba en la mentira. Cuando el Señor dice que vino la verdad, dice, me libertó, me abrió mis ojos, hermano. Ahora puedo ver que solamente hay que adorar al Dios invisible, visible en Cristo. Hermano, entonces que el mundo haga eso, ok. Pero nunca su pueblo hemos sido sacados de Egipto, del pecado, de la batalla, para bendecirnos. Ese es el propósito de Dios, hermano. Porque es que cuando tenemos a Dios como parte de un domingo, hermanos, y no como dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 100%. Con toda tu mente, 100%, con toda tu alma, 100%, y con todo tu cuerpo, 100%. Y lo tenemos simplemente como un domingo, hermano. Hermano, nunca va a haber temor de Dios, nunca va a haber temor de Dios en nosotros. Hermano, nunca. A todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hermano, dice el Señor. Y Efesios 2 dice, porque somos, ojo,
hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es verdadero, todo lo que le agrada a Dios, en eso pensar y eso hacer. Entonces, ¿qué pasa? Y dice que Dios preparó todo eso de antemano para que anduviésemos en ellas, porque andar en las obras de Dios que Él preparó es andar en Cristo, es andar en el Espíritu, eso es lo que llama la llenura del Espíritu, andar en la voluntad de Dios, andar en la palabra. Entonces, hermano, este es el pecado más grave que cometió Israel. Profanaron la gloria de Dios en su propia casa, hermano. Como dice el Señor, ya está bien. Ya está bien, muchachos, ya está bien, ya está bien. Ya está bien de haber pecado y haber hecho todo lo que quisieran. Pero dice el Señor, ahora mando yo a todos los hombres en todo el planeta Tierra que se arrepientan. Hermano, no nos cansamos de fornicar, de pecar, de mentir, de robar, de fumar, de hacer lo que quisimos. Y el Señor dice, ya está bien, ya lo hiciste. Ahora que vienes a mí, ahora vas a ser templo mío, yo te compré, no vas a tener que morir eternamente. No va a haber condenación para ti. Te voy a rodear de miles de promesas para ti, para tu familia, para tus hijos. Pues ya está bien, deja atrás, hermano. Y la gente en el templo de Dios haciendo todo lo contrario. Muy grave, muy grave. Y le digo una cosa, yo estaba meditando en eso. Y usted se congrega en lugares muy preciosos donde se comparte la palabra de Dios escrito. Pero que usted se congregue en un lugar como este, en donde Dios nos está exhortando todo el tiempo, nos está mostrando su palabra revelada todo el tiempo. Usted y yo nos hacemos mucho más culpables que los de por ahí cerquita lejitos. ¿Que quiere no quiere problemas? Sí, congréguese por algún lugar de eso. Menos problemas va a tener, pero igual va a estar más perdido que él. Dice que la luz vino al mundo y la gente prefirió más las tinieblas que la luz. Aquí hay luz. Y en medio de las dificultades hay luz, y cada vez más luz para la gloria de Dios. Porque nos interesa es que Dios nos exhorte, que Dios nos hable, porque Él al que ama, exhorta y disciplina. Yo creo que Dios tiene contentamiento con nosotros. Entonces, profanar, hermano, el pecado no era el profanar. Pecaron, hicieron lo que quisieron por ahí en México, no hay problema, pero ya ahora que vinieron a mí que les doy la ley, que además el Señor ya el Señor los había consagrado. Dice que Él llamó a Aarón y llamó a sus hijos y le dice a Moisés que los consagre para Dios. Y dice que sacrificó un animal que en vez de morir ellos murió el animal, y dice que con la sangre les ungió los oídos para que estuvieran atentos a la voz de Dios. Les ungió los labios para que por su boca saliera la pureza de la palabra de Dios. Les ungió sus manos, el dedo aquí de sus manos, para que sus obras fueran obras que agradaran a Dios. Y dice que les ungió los dedos de los pies para que su caminar fuera el caminar del Señor. No tenemos disculpas, hermanos. Al menos en este momento, no hay disculpas. No hay disculpas. Estaba meditando mucho sobre eso y a veces me da desánimo, pero inmediatamente le doy gracias al Señor. Yo digo, Señor, lo más importante es que me estás hablando a mí y a todo aquel que quiere. Hermano, en el mismo templo de Dios, en donde dicen que nosotros somos templo de Dios, donde Él habita, poner una imagen ahí en todo el altar, una imagen. Ahí en todo el altar. Hermano, al menos uno dice, bueno, tengo mi esposa y tengo una novia, bueno, no la llevo a la iglesia, ¿no? La meto por allí en un lugar, ya, al menos, hermano, disimular. Al menos disimular, hermano. Esconderla.
esconder, en fin, esconder la imagen para que nadie vea, pero la pusieron al frente del altar para que todos los creyentes judíos que vinieran, hermano, adoraran esa imagen. ¿Qué cosa? Eso llevémoslo a nuestra vida. Por eso dice por allá Proverbios 6:28, andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen. Hermano, Dios no puede ser burlado, hermano. Si usted es creyente y comprado a precio de sangre, todo lo que usted y yo hagamos, hermano, dice que eso vamos a recoger. Eso lo dice Gálatas 6:7. A la puerta del templo, todo el que venía a adorar a Dios, porque al templo iban a adorar a Dios, lo primero que se encontraba era la imagen de celo. Dios, la imagen de celo que me provoca a hacerlo, le dice, tremendo. Esa era Astoré, era la diosa que llamaban de la fertilidad, o sea, para que hubiera sus cultivos crecieran, que pedían el Astoré, al Señor. Es la diosa del crecimiento. Será esa que alaban y adoran tantos predicadores que están buscando el crecimiento, ensanchar, hermano, a vender tamales, a vender cosas, ponga restaurante, ponga lo que quiera, vendámoslo, porque necesitamos comprar esta casa. Y la otra, para que todo esto sea el templo de Dios. Templo de Dios, mentirosos. Vuelvo y lo digo, repito lo que dice el Señor. Señor, ensancha nuestro corazón, porque solo así correremos a agradarte en tus mandamientos. Abre nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas de tu bendita, preciosa y eterna palabra. La diosa de la prosperidad, del crecimiento, de la multiplicación. Estrategias, hermano, estrategias. Yo me acuerdo cuando estábamos en Miami por una iglesia muy grande. Este hombre le copió a castellanos de aquí de Colombia y entonces nos entregaban folletos y cada uno iba a las casas, informaban células y todo eso con el manual y nadie se podía salir de ahí. Y lo más importante de esa reunión era que recogieran las ofrendas y los diezmos. Y usted nunca, se lo digo, y que Dios me castigue si estos ojos no lo vieron y si no me participé yo de eso tanto, igual que mi esposa. Y si la persona que estaba a cargo de esa casa no llevaba la plata, la tenía que poner ella. ¿De cuántas personas tuvieron? Ponga tanto. Astoré, la diosa del crecimiento, de la prosperidad, de la fertilidad, de la multiplicación, así hay así. Aquí hay varias, o muchas. Entonces Dios lo llama un ídolo de celo, hermano. ¿Cómo no es suficiente la estrategia del Dios eterno, del que todo lo sabe, del que todo lo puede, del que está en todas partes? Hermano, Él dice, yo me voy y os enviaré el Espíritu Santo, Él os guiará toda la verdad, Él os convencerá de pecado, de incredulidad, de justicia y de juicio. Él, hermano, ¿cómo la estrategia de Dios a través de su palabra no le sirve a estos señores? Imagen de ser. Usted ve, uy, qué iglesia tan grande, llena de carne. Vaya, mire cada uno, vaya, mire sus hogares, vaya, mire su vida, pura carne putrefacta, llena de pecado y maldad. Yo fui partícipe de eso y yo era una de esas carnes putrefactas. Y nos congregamos en nuestro hogar. Hermanos, es que si la palabra no nos santifica, dice, santifícanos en tu palabra es la verdad. ¿Con qué limpiará el joven, el niño, el anciano su camino? Con obedecer la palabra de Dios. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera en nuestro caminar diario. Hermanos, un ídolo de celo, porque Dios es celoso de su gloria, hermano, celoso de su santidad, celoso de su bendita presencia, celoso de su preciosa, perfecta y eterna palabra. Dios es celoso. Celoso.
Leamos Éxodo 25. Está hablando de las imágenes, de las virgencitas y de todo lo que tenga la gente en las casas. Mire lo que dice, mire lo que dice. Desde el verso 4 dice, habla de las imágenes, ahí está, Éxodo 25. No te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, ni las adorarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Éxodo 34, 14. Nuevamente, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios o ídolo, pues el Señor, mire otro de los nombres de Dios, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. Uno de los nombres de Dios es celoso. Ahí lo dice. Deuteronomio 4:24. Mire aquí cómo se manifiesta en el Nuevo Testamento, como fuego consumidor. Deuteronomio 4:24, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿No es ese el número? Bueno, pero ese es el versículo. Deuteronomio 4:24. Fuego consumidor, Dios celoso. Deuteronomio 32:21. Dice, ellos, los judíos de esa época, me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Ay, hermano, si la gente en la iglesia tradicional entendiera lo que son los ídolos para Dios, ay, hermano, dejarían toda esa mentira. Lo más grave que hay para Dios son los ídolos. Cara de hombre, cara de mujer, cara de animal, cara de lo que quiera, el sol, la luna, la estrella, porque a todos los judíos en esa época adoraban todo y no a Dios. Entonces la pregunta es, ¿se les cumplió este título de Dios celoso y fuego consumidor? Claro. Cuando Dios le está hablando en Ezequiel 8, todavía no habían destruido el templo de Salomón. Pero la historia muestra y registra, no solo la Biblia, sino que la historia, que a cabalidad, a la perfección se les cumplió. Jerusalén fue destruido y quemado, y el templo también fue destruido y quemado. No, lo que Dios promete lo cumple. Y es muy importante que entendamos esto, hermano. Ídolo es todo aquello que nos separa de Dios. Para mucha gente es su trabajo. Así no, yo no adoro el trabajo, pero para ti es más importante que ir a glorificar a Dios en su día. Ese es tu ídolo, lo dice la Biblia. Que el deporte o lo que sea, Dios nos pide, hermano, un día, el día del Señor, un día a la semana. Y tenemos el resto para hacer muchas cosas. Pero muchos prefieren salir a trotar y hacer sus cosas en el día del Señor, un ídolo. Mire, algo que es beneficioso se convierte en un celo para Dios. La mujer, los hijos pueden ser ídolos, tantas cosas, hermano. A todo lo que le sirvamos más que a Dios es un ídolo. Ídolo es todo aquello que amamos más que a Dios. El Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? 3 veces, y él le dijo, te amo. El Señor le dice que no ame al Señor más que al papá, más que a la mamá, más que a los hijos, más que a la esposa, más que al esposo, más que a las posesiones. Dice, no es digno de mí, que él es el Yahweh. Pero cuando amamos al Señor, ay Dios mío, como el Señor me enseñó a amar a mi madre, a mi familia, más que nunca la había amado. Porque cuando nos ponemos en el orden de Dios, hermano, hay un amor más puro, más santo, más maravilloso, más de fruto. Hermano, pues mire, no es que dejemos a la mamá a un lado, al papá o a la hermana, nada.
Al contrario, los amamos más que antes. Ídolo es todo aquello que buscamos más que a Dios o que tememos más que a Dios. Hermano, y Dios aquí lo muestra, Dios reaccionará contra todo lo que tome lugar de su preeminencia, o sea, Dios primero. Dios, Él, su palabra primero. Ok, ya casi estamos terminando. Ezequiel 8:6 nuevamente. Ahí donde dice, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que hacen para alejarme de mi santuario. Hermano, entonces la pregunta es, nuevamente, ¿cuántos no ven? No ven, no oyen, no entienden lo que sucede en la casa de Dios. Habrá iglesias que hoy en día levantan ídolos, hermano, aunque no de madera ni de yeso. Es una realidad. Es una realidad. Ídolo puede ser cualquier enseñanza que mal represente a Dios o que minimice los atributos de Dios, la ira de Dios, la santidad de Dios y tantos atributos que tiene el Señor. Todo eso es ídolo. Cualquier prédica o enseñanza que minimice la santidad, la soberanía, la autoridad y el poder de Dios. No es que la gente termina temiéndole al pastor y no a los dichos de Dios, a la palabra de Dios. Conozco así, y tan mal está el uno como el otro. Cualquier enseñanza que resalta los métodos del mundo de la multiplicación es un ídolo, porque compite contra el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios para convencer al mundo de pecado, para atraer a la gente. Dice que el Espíritu es el que trae a aquellos que han de ser salvos, no las estrategias. Por eso son ídolos. Cualquier enseñanza que le quite la centralidad y la preeminencia a la palabra de Dios y a Cristo y a su obra redentora. Eso es un ídolo, hermano. Aquí hay iglesias en donde eso no existe, ni las menciono, que son solamente para ricos. Yo una vez estuve en una de esas con mi esposa. Entramos y pusieron una alabanza lo más de bonita y nosotros cerramos los ojos y alabando. Y de un momento a otro uno como que baja y mira, y todo el mundo así, y nos miraban. Allá se avergüenzan de usted si usted le levanta la mano al Señor. Eso no existe. Hay dos tipos de congregación aquí donde ni se atreva. Para ricos, celo de Dios. Igual donde le prestan el púlpito a los políticos, hermano, a los homosexuales. Usted no sabe que en Estados Unidos ya hay homosexuales predicando la palabra de Dios y con el esposo ahí sentado. ¡Qué perversión más grande! ¿Y qué hace usted congregándose ahí? Me pregunto yo. ¿Qué hace usted congregándose? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace la gente congregándose en sitios en donde la palabra no es lo más grande, sino el pedazo de carne? Haciendo bobadas. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Yo me pongo a decir, Señor, que se deja. ¿Qué hacen ahí? Por eso le dice el Señor, hermanito Ezequiel, ¿no ves? ¿No ves? ¿Qué dice Jeremías 5:31? Los pastores hicieron lo que quisieron, los sacerdotes enseñaban lo que sea y por negocio, y mi pueblo así lo quiso. Esto produjo tal celo en el Señor que fue lo que siguió y acabó. La gloria del Dios de Israel se ha ido. Vamos a parar aquí, hermanos.
Haremos aquí, porque si Dios lo permite, continuamos próximo primer día de la semana. Y ojo, el día del Señor. No es el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, el primer día de la semana. Es el día que Dios escogió para él. Hermano, tenganlo en cuenta. Hoy, hermanos, tenemos Santa Cena. Muy importante la Cena del Señor. Amen.